Tengo una debilidad por la cultura pop de los 60s y los 80s. He visto y analizado tantas películas, canciones, series y videojuegos de aquellas épocas que me siento como si de verdad estuviera atrapado en una era que no me corresponde. Un cliché bastante millennial a mi parecer, pero bueno, admito que la moda de la obsesión por lo retro es algo que simplemente me parece estupendo. Si bien jamás pude ser parte de esta era, por alguna extraña razón me siento totalmente identificado con ella. Un cliché más del cual soy parte. Pero, ¿por qué está sucediendo todo esto? ¿Qué es lo que hace que los 60s, 70s y 80s hayan afectado tanto la perspectiva de la juventud sobre los tiempos contemporáneos? Las posibles respuestas no son muy difíciles de interpretar. Por una parte, estamos hablando de un periodo de 30 años posguerras. Si bien la Segunda Guerra ya había terminado, los jóvenes de aquellas épocas aún debían lidiar con sus padres y abuelos. Personas traumadas, resentidas y sobre todo abrumadas por haber sido testigos de las atrocidades de un conflicto bélico. Los jóvenes debían buscar una salida. La guerra había sido un mentor para las doctrinas conservadoras y tayloristas, pero la juventud se daba cuenta que poco a poco esos pensamientos solo los llevaban a conflictos aún mayores. Y como siempre sucede, así fue. En 1959, Estados Unidos, ante la expansión comunista que se estaba propagando en Oriente, decidió ponerle un frente a los soviéticos, ocupando y ayudando a su contraparte en Vietnam, ya que, al igual que Corea, era un país dividido entre sur y norte por ideologías. Todo esto brindó el comienzo de una nueva era de conflictos que ya se venían dando a causa de la división entre Estados Unidos y la Unión Soviética después de su victoria en la Segunda Guerra Mundial. Y fue aquí donde comenzamos a ver los primeros movimientos juveniles en contra de las doctrinas de dominio, y mucho más importante, en contra de la cultura occidental de la época. Desde aquí, el mundo conocería las contraculturas, que hasta esta época marcarían un hito para la identidad de cada generación y proporcionará una dosis de rebeldía a los jóvenes que para esa época simplemente estaban cansados de la estupidez de sus padres y sus abuelos. Punks, de la mano del garage rock y el rock agresivo clásico, llegaron a crear el punk rock, que junto a la invasión británica musical de la época desencadenan todo un acto de contracultura, sometiendo sus creencias en la lucha contra el sexismo, racismo, amarillismo, sensacionalismo y todo aquello que presente un apogeo sobre el control de las masas. Los hippies, inspirados por la generación beat, la cual fue una legión de escritores existencialistas, si se les puede llamar así, que denigraba el poder absoluto y lo podrida que se encontraba la cultura americana y occidental de los años 60. El movimiento hippie abogaba por el cese al fuego en Vietnam y el desarme nuclear. Contribuyó su aporte a la contracultura, influenciando a la juventud de la época a luchar en contra de las doctrinas imperialistas de Estados Unidos y protestando contra el gobierno a abandonar la guerra de Vietnam. Todo, por supuesto, con un toque de paz absoluta y un poco de psicodélicos, para que todos estuviéramos relajados y hubiera paz en el mundo. Existieron más grupos que desencadenaron actos de contraculturas tremendos. Otro ejemplo de eso podría ser las Panteras Negras, los Stiliagi rusos, bikers, breakdancers, metaleros, etc. Creo que me largaría mucho en este tema y no es lo que quiero concertar por ahora. Bueno, ¿y todo esto a dónde nos lleva? ¿Y qué tiene que ver con Ferris Bueller? Primero que nada, quiero decirte que este video va a estar completamente lleno de spoilers. Así que si no has visto la película Ferris Bueller Day Off, un experto en diversión o Todo en un día, como se llama en español, te recomiendo que pauses el video y vayas a verla. De lo contrario,
Te aburrirás y no entenderás nada. No te preocupes, no es muy larga y te aseguro que te divertirás, sobre todo si tienes una autoestima bajo. Luego te explicaré por qué dije eso. Ve y mírala. No te arrepentirás. Lo primero que debemos entender al momento de hablar de Ferris Bueller es su creador, John Hughes, uno de los padres de la nostalgia ochentera, sobre todo si hablamos de adolescentes. De hecho, él fue uno de los hombres encargados de fundar la famosa Brat Pack, un término denominado para un grupo de actores específicos que dedicaron su carrera a aparecer en películas para adolescentes en los 80s. John se desempeñó como escritor de guiones y publicista antes de convertirse en un director de cine. Tuvo una infancia tranquila, rodeado de gente mayor. Fue un chico solitario que desarrolló su imaginación basándose en la observación de su adolescencia y la música que le gustaba. Según John, cuando apareció The Beatles, mi vida cambió por completo. Después, llegó Bring It All Back Home de Bob Dylan y también me cambió. John siempre fue un hombre muy apropiado con los personajes que creaba. Era meticuloso con cada rol que debía desempeñar cada uno y por eso era tan detallista al momento de elegir sus actores. Y en muchas ocasiones, esa era la razón por la cual siempre tenía actores preestipulados para una gran parte de sus películas. Matthew Broderick fue un predilecto para el papel de Ferris Bueller. Sin duda alguna, su gran actuación en War Games y Lady Halcón lo habían ayudado mucho. A John siempre le gustó mucho el carisma de Matthew, pero al principio, el guión de la película reflejaba a un Ferris mucho más bravucón y serio, algo así como John Bender, uno de los protagonistas de Breakfast Club, otra aclamada película de John Hughes. En el guión, Ferris Bueller ni siquiera fue planeada como una película de pura comedia. Era un tanto más pesada y no apta para todo tipo de público. Pero John Hughes era un hombre que incluso ya durante el rodaje de la película seguía escribiendo y mejorando cada parte de la historia. Matthew no tenía el carisma de un bravucón, pero sí de alguien que todo le sale bien. John quedó encantado con su audición. Para Sloan y Cameron, la cosa fue más complicada. Los papeles eran muy particulares y la competencia era muy fuerte. Pero ellos tuvieron la buena suerte que, por una parte, Matthew Broderick y Alan Brock, quien interpretó a Cameron, ya era amigo de Matthew desde antes, ya que juntos habían participado en obras de teatro. Para Mia Sara, su caso fue un poco más particular. Si bien el papel de Sloan estaba teniendo mucha demanda, Mia Sara destacó por su tremendo carisma y su gran conexión con Matthew y Alan al momento de hacer las pruebas. Para 1985, el trío dinámico de Chicago, que decidió tomarse un día libre, ya era todo un hecho. Ferris es un complemento de todo lo que un joven quisiera ser. Astuto, carismático y libre en el sentido que realmente sabe lo que quiere. Una virtud que muchas personas pasan por alto sobre su personaje y que en mi opinión es algo que lo desliga totalmente de la realidad es que Ferris entiende que debe vivir en el presente. Si hablamos de jóvenes, sobre todo de adolescentes, esto se torna extremadamente complicado. En cierto modo, el lujo de ser nostálgico y ansioso es en su defecto una virtud más de ser joven. Crear paradigmas que te mantienen fuera de esta realidad para desarrollar tu identidad y crear conciencia de ti mismo. Ferris Bueller, de una u otra forma, desarrolló una superconfianza y una identidad tan sólida que incluso desde el principio ya nos brinda una idea de lo que es. Su principio está basado en mentir por un bien personal, sin temor a las consecuencias, todo por simplemente tener un buen día. Un concepto completamente brillante, pero que, en la perspectiva de un adolescente común, quedaría corto de argumentos y sostendría muchas dificultades, ya que ninguno de nosotros puede ser como Ferris.
La clave para engañar a los padres son las manos sudorosas. Es un buen síntoma que no falla. Claro que le pongo toda mi fe. Habrá muchos que digan que una fiebre fingida es casi real. Pero las madres se ponen nerviosas y uno puede terminar en las garras del doctor. Eso es peor que la escuela. Finges un retortijón después, te doblas y gimes de dolor y te lames las palmas. Es un poco infantil y estúpido, pero lo mismo es la escuela. La vida corre muy aprisa. Si no te detienes a ver a tu alrededor, puedes perderla. Sí, el examen era hoy. Eso no era mentira. Se trata del socialismo europeo. Pero ¿cuál es el punto? No soy europeo y no he pensado volverme europeo. Así que ¿a quién le importa el socialismo? Ser fascista o anarquista no cambiaría el hecho de que yo no tengo auto. 1, 2. I recall Central Parking phone, how he toyed the dress. What a mess, I confess. No es que condone el fascismo o cualquier ismo. Los sismos para mí no son buenos. Un hombre no debe creer en los sismos, solo en sí mismo. Como dijo John Lennon, yo no creo en los Beatles, solamente en mí. Ese es el punto. Después de todo, él era la morsa. Yo puedo ser la morsa aunque les pida a mis amigos que me lleven en sus autos. La frase de la escuela es genial, pero vamos al jugo de toda la escena. John Hughes utilizó esta parte como inspiración a una de sus bandas favoritas, los Beatles, y le agregó una pequeña concepción a la anticultura, la trata de los sismos y todo reflejado con la falta de auto de Ferris. Creo que no hay mucho que decir, pues todo queda muy bien explicado. La narrativa de Ferris nos distingue a un sujeto cuyos talentos personales irradia una personalidad de simpleza y típicos intereses de jóvenes. Pero todo esto se refleja frente a lo que piensa de las ideologías y lo absurdas que le parecen. Tanto así que se toma el atrevimiento de compararlo con algo tan simple como un auto. La verdad, me encanta la introducción de Cameron. Es como si fuera un espejo cinematográfico de los amargados, los adolescentes reales, la mente digna de un joven promedio. Es simplemente hermoso y muy gracioso porque todo está reflejado como si fuera un cartoon. Por cierto, eso es algo que no les había mencionado. Quizás no lo notaron, pero sí lo sintieron. Todo en esta película se comporta como un cartoon. En solo 8 minutos de la película, Ferris tuvo casi 5 atuendos diferentes. Las expresiones de los estudiantes y la escena del aula de clases es extraña y divertida. Y la actuación de Ferris y de los padres es típica de una caricatura, sin mencionar al director de la escuela y a su asistente. Pero bueno, volvamos a Cameron. La principal razón por la cual Ferris es un verdadero éxito. Habría una forma muy graciosa de interpretar la relación entre Ferris y Cameron, y sería comparándolo con Fight Club. Pero debemos tener cuidado, ya que por obvias razones esto es impensable, ya que para la época, Chuck Palahniuk, el escritor del libro del Club de la Pelea, ni siquiera había creado bocetos iniciales para su novela nihilista. Así que para este caso podríamos interpretarlo como un super-yo, una comparación que Freud hace entre las diferentes mentes que habitan en el cuerpo de una persona. Tomando a Cameron como el yo estándar consciente y a Ferris Bueller como el super-yo, la mente inconsciente al cual todos queremos llegar. De hecho, durante toda la película es peculiar como a pesar de que Cameron desea ser como Ferris, o al menos siente celos por sus logros, no deja que Ferris olvide lo fundamental que él es para su vida, y en efecto, Ferris acepta este hecho. Si bien Cameron pasa a ser un acompañante del protagonista, no me puedo quitar de la cabeza que indirectamente John quiere que Cameron sea la atracción principal de todo. De una u otra forma, quiere que notemos más el cambio que Cameron tiene, mucho más que en sí idolatrar a Ferris. La película ya está armada para que Ferris tenga éxito,
Pero viéndolo a un nivel más personal, también puede estar diseñada para enseñarnos cómo Cameron deja de vivir en un futuro que quizás jamás vendrá y se enfoca en su presente. Hay ciertas pistas que John nos manda con algunas escenas durante toda la película, ciertos diálogos que nos dicen una y otra vez: recuerda a Cameron y entiende por qué te agrada tanto este sujeto y a la vez lo odias. Como les dije en un principio, al momento de recomendarles que se vieran la película primero antes que seguir con el video, te agradará esta película, en especial si eres una persona amargada. La razón de esto es porque simplemente quería que vieras un espejo por un momento y te llegaras a dar cuenta que si Cameron pudiera tener un día libre, tú, hablando de forma figurativa, también podrías tenerlo. Oh, y no olvidemos el hecho de que Cameron básicamente es huérfano. Solo tiene padres ricos y excéntricos que le han brindado lo necesario para mantenerse con vida. Pero al menos, él sí tiene auto. Para Sloan, el camino es mucho más simple, pero esto no le quita su papel elemental en la historia. En todo el trayecto de la película nos encontramos con diferentes perspectivas de los personajes femeninos de John. La madre de Ferris, una mujer inocente y amable que es completamente ajena a la astucia de su hijo, al igual que su esposo. La hermana de Ferris, Ginny Bueller, una especie de Cameron femenino que ha suprimido su dolor con odio hacia su hermano, ya que detesta que Ferris siempre obtenga lo que quiere, pero que al final se resume en un pequeño capricho de falta de atención. Gracias, Charlie Sheen, por ayudarnos a entender esto mucho mejor. Y Grace, la asistente del director Rooney, que desarrolla un papel cómico como su dúo dinámico. Y finalmente tenemos a Sloan, una Ferris Bueller, pero con un toque más de carisma, belleza y sutileza. Mi problema con Sloan es que si ya creíamos que Ferris era un modelo a seguir, Sloan es la Atlántida perdida. Se roba el corazón de Ferris y de Cameron, comparte las fechorías de Ferris y entiende su filosofía al pie de la letra. Ella también comprende su posición como joven, entiende que está perdida y que aún sigue sin entender lo que debe hacer respecto a su futuro. Y lo peor de todo, y lo que la hace incluso un poco mejor que Ferris, está a gusto con eso. El mismo personaje lo menciona en una conversación e incluso nos ayuda a entender una evolución del mismo Cameron, que como ya he mencionado en mi criterio, es el personaje principal de toda la película. As long as I know him, everything works for him. There's nothing he can't handle. I can't handle anything. School, parents, future. Ferris can do anything. I don't know what I'm gonna do. College. Yeah. But to do what? What are you interested in? Nothing. Me neither. You're crazy! What do you think Ferris is gonna do? Casi 2 horas de película, con personajes sumamente ficticios y muchas escenas totalmente salidas del parámetro de lo normal. Solo para un recordatorio que, si bien no es muy explícito en la película, nos lo brinda por medio de carcajadas y uno que otro indicio de frases cliché en los años 80. No tengas miedo a no saber quién eres. Si estás perdido, tómate el día libre. Como dije al principio, John Hughes siempre fue un hombre completamente detallista con sus personajes. Todo esto con el fin de crear una identidad bien definida en cada una de sus creaciones. Después de todo, es lo único que se necesita para que cualquier persona pueda disfrutar una película. Es por eso que existen tantas personas que sienten un gusto mayor por el contenido de las épocas antiguas y por lo retro. Si bien hoy en día se trata de reflejar mucho la identidad de los personajes, fuerzan demasiado las cosas y a veces terminan saturándolos,
creando lo que comúnmente llamamos estereotipos. No me malinterpreten, en las épocas doradas del cine juvenil los estereotipos reinaban por doquier. De hecho, ellos son los creadores de esos perfiles. Pero aún así lograban segmentar muy bien sus personajes y les daban una identidad propia e irreemplazable. Y eso, amigos míos, es lo que convierte a un personaje en pura cultura pop. Identidad, identificación, sentir que eres tú la persona en la película y ver qué te sucede en el trayecto de su trama. Ferris Bueller tocó un rasgo de personalidad muy evidente en cada joven, la amargura y el desprecio. Es nuestro pan de cada día y nuestro único mentor al momento de construirse a sí mismo. Cameron y Ginny nos enseñan muy bien eso y nos van diciendo poco a poco que por mucho que lo intentemos y que hagamos pataletas, tarde o temprano tendremos que aceptar que jamás podremos ser Ferris, que estamos totalmente lanzados a la deriva en un océano llamado vida, pero que a fin de cuentas, eso no está tan mal. Para terminar, quisiera hacer una mención especial a Garth Volbeck y a Charlie Sheen por su increíble personaje. En las primeras ediciones de los guiones del personaje de Garth iba a ser un chico al cual Ferris trató de ayudar, pero desafortunadamente Garth terminó abandonando la escuela y dejando su vida a la deriva. A causa de esto, Ferris se vuelve amigo de Cameron y le ayuda con sus problemas parentales, ya que quiere evitar que pase por lo mismo. Garth desarrolló el personaje de Ginny y lo resolvió, haciéndole entender que el problema era ella y que debía concentrarse más en entenderse a sí misma primero antes que a los demás. Por ahora lo dejaré hasta acá. Si quieres entender mucho más sobre Ferris, te recomiendo ver su serie de televisión llamada Ferris Bueller. Y si quieres saber más sobre el universo juvenil de John Hughes, te recomiendo The Breakfast Club, 16 Candles, Some Kind of Wonderful y Career Opportunities. Películas nostálgicas que te llenarán de identidad ochentera y te harán mejor persona. Por ahora me despido. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, no olviden suscribirse y darle like. Hoy Gaps estuvo contigo. Hasta la próxima y cuídense mucho.